Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar The Ugly Stepsister, una película de la que hay que hablar sí o sí. Así que veamos algunas imágenes, les cuento de qué se trata esta película y qué tal me pareció. La ópera prima de la directora Emily Blichfeld nos cuenta la historia de Elvira, una chica que es muy poco agraciada pero que lucha con todas sus fuerzas por competir por el amor del príncipe. Lucha contra una hermanastra que es muy hermosa en un reino en donde la belleza prácticamente es el negocio más jugoso que hay. Es un negocio brutal que hace que las personas cometan crímenes, que cometan actos que son muy difíciles de digerir. Elvira hará todo lo posible para atraer la atención del príncipe y tratará con todas sus fuerzas de llegar a tener la herencia, llegar a tener un apellido, llegar a tener un puesto en un mundo en donde las apariencias, la belleza y todo lo que gira alrededor de el aparentar, pues es lo que más importa. Esta película es una audaz y cruda reversión y reinterpretación del clásico de Cinderella, de La Cenicienta, inspirada en la versión de la obra oscura de los hermanos Grimm, conocida por su violencia. La escritora y directora noruega Emily Fishbeld toma como base esta historia para construir algo muchísimo más grande, muchísimo más crudo, que se aleja muchísimo de este romance idealizado del renacimiento y toda la mierda que metió Disney en este cuento, y se sumerge en un horror medieval que enfrenta a las mujeres en una búsqueda desesperada por este final feliz, por este príncipe azul, por todo lo que nos vendió Disney, pero se dan al final cuenta tanto los espectadores como los personajes principales que detrás de todo esto el ser humano carga con mucha oscuridad y la vida no es como un cuento de hadas. La película explora sin tapujos estos sacrificios brutales y las torturas físicas a las que están dispuestas las mujeres, de las que deben soportar para cumplir estos estándares de belleza y la posición social que les exigía en este tiempo, también en este tiempo obviamente. Pero la época en la que se enmarca esta película las obliga muchísimo más a adentrarse en procedimientos estéticos mucho más rudimentarios, aislándose totalmente por completo del tono mágico y esperanzador de este cuento tradicional, e inclusive no nos enfocamos en la Cinderela, en la Cenicienta, sino más bien nos enfocamos en su hermanastra, que es horrible. Entonces ya se podrán imaginar por dónde van los tiros. El relato pretende seguir a Agnes, una versión de la Cenicienta más fuerte, más independiente, pero que permanece en un segundo plano, como ya les digo, frente a la verdadera protagonista, que es Elvira, su nueva hermanastra e ingenua y obsesionada con el príncipe Julián. Elvira, aunque carente de algún atractivo físico e incluso cualquier atractivo de personalidad, ve necesario conquistar al príncipe para poder ser impulsada en un sistema de jerarquías y también para poder impulsar a su madre, que desesperada por encajar y poder salir de la pobreza, pues la única alternativa que tiene es confiar en lo que puede llegar a ser su hija. La misma madre que somete a esta hija a una serie de procedimientos de belleza que pueden llegar a ser totalmente barbáricos, con tal de tener este ascenso social que tanto sueñan. La trama se convierte así en un descenso hacia los horrores físicos y psicológicos que implica la transformación forzada de Elvira a una digna, entre comillas, candidata al matrimonio real, a través de los ojos de una mujer que, como muchas, no tiene la personalidad suficiente para crearse su propia vida, crearse su propio camino y para luchar por lo que más quiere, y pues se ve influenciado por el estatus. Esta directora no solo recurre a las torturas, porque eso no se puede llamar de otra manera, que eran procedimientos quirúrgicos, estéticos o como lo quieran llamar, para mí son torturas, de la modificación corporal de esa época para generar terror, sino que las presenta como un realismo gráfico perturbador directo
desde las cirugías sin anestesias hasta automutilaciones en nombre del mejoramiento. Creo que es una película que usa el body horror de una manera más real que ficticia o que exagerado. Cada escena es filmada con primeros planos que la hacen sentir casi que claustrofóbicos todos estos procedimientos y casi que obligan al espectador a enfrentarse al sufrimiento que está viviendo Elvira. Y creo que aquí en esta película la directora juega con esta frase ya supremamente conocida que es que la belleza duele o que la moda no incomoda, pero que la lleva a un extremo casi que insoportable, convirtiéndola la película en cada paso de transformación que tiene el personaje en una experiencia totalmente visceral que cuestiona los límites del sacrificio femenino, que posiblemente en otras películas se haya tocado de una manera más mediática, más exagerado, más llevado hacia lo cómico. En esta película, si bien tenemos un componente cómico, creo que la realidad llega a ser mucho más perturbadora que cualquier otro resultado plástico que podamos ver en otras películas. Y a diferencia de las versiones tradicionales del cuento de la Cenicienta, que son personajes estereotípicamente planos, que son clichés, la princesa, el príncipe, la familia real, la familia pobre, creo que en esta película, en The Ugly Stepsister, le otorga matices muchísimo más complejos. Las otras hermanas de la Cenicienta tienen personalidades muchísimo más concretas. Una de las hermanas, que no recuerdo su nombre, es creo que la mujer con más libertad que tiene en esa casa. Las apariencias de la madre también, al parecer al inicio tienden a ser mucho más egoístas, pero al final ya sabemos por qué lo hace. No es una villana totalmente pura. Aquí creo que es una de las pocas películas que no tenemos un villano consciente, sino más bien es una mujer atrapada en un sistema que la obliga a tomar decisiones desesperadas para poder sobrevivir, y creo que ese es el principal villano, el sistema en donde estas mujeres tienen que convivir y tienen que surgir. Sin embargo, es Elvira quien roba toda la atención gracias a la actuación de Leah Myers, que equilibra un poco esta chica un poco más débil, más frágil, infantil, con un personaje con determinación, con un personaje que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias para poder alcanzar su sueño, incluso cuando su cuerpo y su mente se rompan totalmente. Creo que es una chica que tiene la cabeza tan lavada que no sabe lo que está bien ni lo que está mal. Temáticamente y por su mezcla de subgéneros, por su mezcla de contenido, es imposible no compararla con La Sustancia. Es una película que podría llegar a competir con esta. Y sin embargo, creo que The Ugly Stepsister es una película muchísimo más profunda, muchísimo mejor creada. Obviamente La Sustancia visualmente es impactante y causó revuelo por su metódica y estilizada imagen, pero creo que The Ugly Stepsister tiene muchísimo más que dar con muchísimo menos. Posiblemente esta película pase desapercibida porque no tiene el músculo financiero y toda la publicidad que tuvo La Sustancia, pero creo que esta película tiene una crítica corporal a los estándares de belleza impuestos muchísimo más rudo, muchísimo más real. La Sustancia, como ya lo dije en su momento, se pierde en discursos baratos y plásticos, y si bien el body horror está para entretenernos con escenas totalmente salidas de los cabellos, creo que si vamos a torturar personajes en un contexto, que valga la pena esa tortura y que el personaje aprenda o que el personaje tenga un arco de desarrollo convencible, eso es lo que le hace falta a La Sustancia, y eso es lo que tiene esta película, por lo cual la hace muchísimo mejor como producto cinematográfico, no como producto mercantil.
y se queda con este realismo histórico que es lo que en verdad sucedió con muchas de las mujeres que hoy en día muchas de las mujeres también están viviendo, no solo por el estilo mediático de las redes sociales que hacen que las mujeres casi que destruyan su cuerpo, se embadurnen de maquillaje y salgan luchando por los likes, pidiendo a gritos un like. En esa época sucedía lo mismo, las mujeres se destruían los cuerpos, ya sean con corsés, con maquillaje, con plomo, con muchísimas cosas, destruyéndose los cuerpos para lograr un like, en este caso una aprobación social y una aprobación de este príncipe azul. Ese realismo histórico es lo que hace que esta película sea muchísimo más desgarradora pensarla, utilizando el folclore como un espejo de la opresión que hoy en día siguen vigentes, y creo que la sustancia le hace falta muchísimo para llegar a tener estos discursos tan motivadores y tan profundos que simplemente torturar a una estrella de pop. Además, esta película redefine los personajes, redefine este tipo de arquetipos que el género del terror tiene que romper. En la sustancia veíamos una mujer sufridora que nunca aprende y la típica chica bonita que ya hemos visto un montón de veces en películas. En este caso, la película logra romper muy bien el cliché. Elvira ya no es la simple antagonista de las Cenicientas, sino una víctima más del mismo sistema que castiga a Agnes, castiga a la madre, castiga a todas las mujeres que están en esta película. Y eso es lo que añade capas de tragedia en su arco y lo que le permite tener un desarrollo muchísimo más creíble. En conclusión, puede que estemos en una de las películas que no tenga la financiación y el marketing que tuvo la sustancia, por lo tanto puede que sea una película que pase desapercibida. Es una película que les traigo la reseña porque quiero que la vean, quiero que la analicen. Si bien es una película que tiene un ritmo que puede sentirse muy regular, un ritmo que obviamente la sustancia la supera mucho en eso, la sustancia es un crescendo de cosas. En este caso creo que es una película más de tortura al personaje y más de hacernos reflexionar con cada cosa de la que hace. Es una película que opta por el realismo puro, con el body horror más real que nos pueda dar, y deja de lado un poco esta fantochada de mostrar la carne simplemente por mostrarla. Y tiene un desarrollo y un final que parece llegar de una manera abrupta, pero que creo que es un mejor final que muchas otras películas. La película destaca por su impecable diseño de producción. Creo que podría llegar a decir que es como un Orgullo y Prejuicio mezclado con Cronenberg y mezclado con cuentos de los hermanos Grimm, así mezclado y con un toque de comedia. Al final creo que logra mezclar lo onírico, porque sí tenemos escenas, el final es totalmente onírico, con esta atmósfera macabra que era la época renacentista, esta época antigua. Los escenarios, los vestuarios, aunque hermosos y contrastados, creo que no opacan a la brutalidad y toda esta narrativa que busca la directora noruega, reforzando la dualidad entre las apariencias y la realidad. Creo que es una directora que da un golpe fuerte en la mesa y en el género del body horror. Y no solo logra reinventar un cuento que ya hemos conocido mil veces, adaptado a la pantalla de una manera muy cruda, de una manera muy creativa, debo decir, que a pesar de que cumpla con estos estándares actuales de estos discursos feministas, creo que es una película que disfruté muchísimo, y dejando de lado todos estos discursos baratos, creo que hace una crítica muy, muy atinada y casi que nos regresa a estas raíces violentas, añadiendo con una mirada moderna sobre la opresión femenina de la que hoy tanto se habla. I've lost my mind. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto de la reseña. Creo que The Ugly Stepsister en definitiva
Es una película tan elegante como desgarradora, es una película tan inteligente como metódica, que demuestra que los cuentos de hadas en su esencia nunca fueron inocentes. Y lo repito, el daño que le hizo Disney a estas historias es bastante escandaloso. Creo que esta película le devuelve su esencia a lo que en realidad es una crítica de body horror mezclada con comedia, como se debe hacer. No olviden dejarme en los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué fue lo que más les gustó, si les gusta este tipo de body horror que no es tan showcero, sino más inteligente. Creo que los estaré leyendo a cada uno de ustedes y les estaré respondiendo. Si se me queda algo por fuera de la reseña, también bienvenidas las críticas. Y nada, muchísimas gracias. No olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, que les guste el body horror, compártales este video, compártales este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay acá. Sin más que decir, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.